y el Señor ha puesto en mi corazón dar un viaje exploratorio, pero desde mucha altura, ¿verdad? Unos 10,000 metros de altura a través del libro de Job, que nos enseña unas tremendas lecciones. Y estoy seguro que varias cosas que vamos a exponer aquí no son comunes en las exposiciones de este libro. Yo he estado en mi lectura personal, pues leyendo, ya acabé el libro de Job hace unas semanas atrás, y cuando lo volví a leer, no sé cuántas veces lo he leído, ¿verdad? No llevo cuenta. El Señor me reveló unas cosas tremendas que nunca las había visto anteriormente, y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Bueno, el título del mensaje es El fin de todo hombre. El fin de todo hombre, el fin de todo ser humano. Ahora, el fin no es el fin de final, de que se acabó, ese no es el contexto. El fin es de meta, de propósito. ¿Cuál es el fin de los seres humanos? ¿Con qué propósitos estamos aquí? ¿Qué fin tiene todo lo que se hace, como dice el predicador en Eclesiastés, debajo del sol, ¿verdad? Y claro, la contestación nos las da el mismo predicador, el rey Salomón, en Eclesiastés 12, 13 y 14. Y quiero compartir esto con ustedes. Acuérdense lo que Salomón se dedicó a hacer, el hombre más sabio, más poderoso, más enriquecido, estaba en total opulencia. Nosotros no podemos imaginarnos el poder que tenía Salomón, las riquezas y su influencia alrededor de todo el mundo moderno de esa época. La gente lo venía a ver por su sabiduría, a buscar consejo. En fin, lo tenía todo en sus manos. Y así mismo él se dedica a entender todo lo que sucede debajo del sol. ¿Cuál es el fin de estar aquí? ¿Qué propósito tenemos aquí? ¿De qué sirve todo esto? Son las preguntas existenciales que hemos hablado, ¿verdad? Que todo el hombre se debe hacer. Bueno, y al final él llega a esta conclusión porque pasa años y hace de todo, hermanos. Este hombre no se privó de nada. Hizo de todo cuanto pudo, como pudo, con quien pudo, en fin, porque él tenía ese poder. Y al final de toda esta búsqueda, aquí está la conclusión. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahí está. Ese es el fin, ¿verdad? Ahora él nos explica por qué, ¿verdad? Porque esto es el todo del hombre. ¿Y por qué ese es el todo del hombre? Porque este es el propósito del hombre mientras estamos aquí en la tierra de los vivientes, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto ya lo cubrimos en 1 Corintios, si usted se acuerda, que Dios va a juzgar de acuerdo a la intención y las motivaciones de nuestros corazones, exactamente lo que dice aquí. Y por esa razón debemos tener este temor. La palabra teme a Dios aquí es importante para lo que vamos a dar hoy, ¿ok? Entonces, este temor, ya lo hemos definido varias veces, es este temor de reverencia a Dios, ¿verdad? Y tememos a Dios porque Dios tiene nuestra vida en sus manos. Tememos a Dios porque Él es el juez justo. Ahora, yo someto que ese no es un temor de miedo, no. Es un temor que fluye del mismo amor que le tenemos a Dios. Es como los hijos a los padres. Yo siempre he mantenido que es bueno que los hijos teman a los padres en un temor sano, ¿no? Porque los padres son los que tienen todo el control de sus vidas hasta cierta edad, ¿verdad? Y los padres controlan todo lo que hacen los hijos y les permiten o no les permiten. Pues así mismo es Dios con nosotros. Ahora, los hijos aman a los padres, pero también hay un temor de reverencia y de respeto, y así debemos ser nosotros con nuestro Dios, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver esto con el libro de Job? Bueno, pues lo que vamos a exponer hoy es lo siguiente. Paz en Jerusalén, en todo Israel, de hecho, hubo paz durante 40 años. Ni una guerra. Todo el mundo contento, todo el mundo tenía todo lo necesario. Y desde ese punto de vista,
Salomón concluye, ¿para qué sirve todo esto? Si eventualmente Dios nos va a juzgar. Desde ese punto de vista, desde esa opulencia, Salomón dice, hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el propósito del hombre. Y el libro de Job, voy a someter hoy, llega a la misma conclusión desde el otro extremo. Desde el extremo del sufrimiento, de la pobreza, de la aflicción, de la calamidad, de las necesidades del ser humano. Desde ese otro extremo, Job llega a la misma conclusión. Entonces tenemos los dos extremos, hermanos, de saciedad, opulencia y riquezas, pobreza, necesidad, aflicción, pruebas tremendas, como Job pasó, y ambos llegan a la misma conclusión. Y lo que voy a someter es que el libro no contesta la pregunta, ¿por qué Job sufre? Cada vez que usted oiga, y lo invito a que oiga cualquier exposición del libro de Job, y eso es lo que van a decir, la gran mayoría, esa no es la pregunta que está contestando el libro de Job, se los voy a demostrar. El libro de Job quiere enseñarnos precisamente cuál es el fin de todo hombre, pero desde el punto de vista del sufrimiento, ¿ok? Bueno, un poquito acerca del libro, hay un debate si Job existió o no existió, si fue un hombre real o no. Bueno, no vamos a entrar mucho en estas cosas, simplemente yo les voy a decir, yo creo que existió. Tenemos Ezequiel 14:14, y ahí está el profeta Ezequiel hablando de la calamidad de Israel, ¿verdad? Y dice, si estuviesen en medio de ella, de Israel, en esa época post-exílica, ¿verdad? Después del exilio, estos tres varones, y menciona a Noé, menciona a Daniel y menciona a Job. Entonces eso me dice a mí que Job fue un hombre real, porque si no, no lo menciona con Noé, que existió, Daniel existió, pues entonces Job, por conclusión, tiene que haber existido, ¿no? Y de hecho dice ahí, ellos por su propia justicia librarían únicamente sus propias vidas. Dice Jehová el Señor, esto lo dijo el Señor. Así que Job para mí existió. El autor, pues, es desconocido realmente. Muchos piensan que fue Job, otros dicen Moisés, etcétera. No es importante. El tiempo que se escribió el libro tampoco es importante. Ahora, la mayoría cree que el libro es el libro más antiguo de la escritura. Eso es lo que muchos creen. Fue escrito en la época de los patriarcas de Abraham. Muchos dicen que Job fue contemporáneo de Abraham. Otros dicen que no, que fue durante los tiempos de Ezequiel, ¿verdad? Bueno, la conclusión aquí, estas cosas no importan, son detalles que a mí me gusta, ¿verdad?, saber y entender un poquito, pero lo importante aquí es el mensaje del libro. ¿Qué es lo que nos enseña este maravilloso libro acerca de Dios y acerca de nosotros y cómo aplicarlo a nuestras vidas? ¿Ok? Bueno, el libro se divide en tres secciones. La primera, pues, fue lo que leímos, ¿verdad? Hay una introducción acerca de Job primero, y después comienzan unos diálogos. El primer diálogo entre el Dios y Satanás, y después vienen otros diálogos entre Job y unos amigos de Job, y al final Dios y Job, ¿verdad? Vienen esos diálogos, y la conclusión al final que está en el capítulo 42. Bueno, como hemos escuchado en la escritura, a manera de introducción, este hombre era de la tierra de Uz. Se cree que eso era en Mesopotamia, en el oriente, ¿verdad? Por ahí, por donde están los caldeos y todas estas cosas. Y era inmensamente rico. O sea, la descripción que nos da aquí, pues, no podemos imaginarnos. 1000 camellos y qué sé yo cuántas ovejas, muchos criados. Lo tenía todo Job. Y no solamente tenía posesiones materiales. Si usted va al capítulo 29 de Job, ahí Job recuerda lo que él era antes y describe cómo la gente venía a pedirle consejo a Job. Él era el mero del oriente, hermanos. El más famoso era un Salomón un poquito más pequeño, ¿no?
Y la gente lo respetaba y venían a pedirle consejo y admiraban, etcétera, y lo admiraban, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ese era Job, ¿verdad? Dice, más grande que todos los orientales, el más grande del oriente. Bueno, entonces se desarrolla este escenario interesante. Dice, en el día en que los hijos de Dios, o como leyó nuestro hermano Moisés, los ángeles, ¿ok?, vinieron a presentarse delante de Jehová. Bueno, a manera de detalle, no es importante para el mensaje de hoy, hay una postura que dice que Dios tiene un concilio divino de seres espirituales que él rige ese concilio y juntos, ¿verdad?, toman decisiones, etcétera. Por ejemplo, en el Salmo 82, versículo 1, dice, Dios, en hebreo Elohim, está en la reunión de los dioses, él, ¿verdad?, en hebreo, en medio de los dioses Elohim juzga. Y ese es un salmo que nos dice que el primer Elohim es Dios, singular, y el segundo Elohim es dioses. Aplica al plural. Entonces esto lleva a muchos a concluir, bueno, hay un concilio, ¿verdad?, que Dios tiene para operar, ¿verdad?, y manejar las situaciones del universo, ¿no? Bueno, esas son posturas interesantes. Lo que sí podemos decir es que cuando dice los hijos de Dios, muchas traducciones lo traducen a ángeles, ¿ok? Ahora, en mi opinión, ángeles es un término funcional, es una función. La palabra ángel significa ¿qué? Mensajero. Son mensajeros, y de seguro ahí había ángeles, que no quepa duda, ¿verdad? Pero es una función, ¿verdad? Es un título descriptivo de una función. Yo les prefiero llamar seres espirituales, potestades, principados, etcétera. Están ahí en esa reunión, en esa junta, que tal parecer ocurría cada cierto tiempo, ¿verdad? Que el día que vinieron a presentarse, ¿verdad?, ante Dios. Bueno, y ahí aparece este personaje que se llama Satanás. Ahora, ojo, hermanos, les voy a decir este detalle. Satanás, en la Biblia hebrea, en la Torá o en el Tanakh, de hecho, en todo el Antiguo Testamento, nunca se había usado como nombre propio. No es un nombre propio. Esto esto evolucionó muchos años después, siglos después, que se le dio un nombre propio a Satanás. Claro, lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay un Satanás, ¿verdad?, que el Señor alude, lo tentó al Señor, el príncipe de este mundo, etcétera, etcétera. Pero cuando leemos esto en su lenguaje original, esto en hebreo es Ha-Satán. Ha es el, Satán acusador. El acusador. De hecho, mi Biblia así lo traduce, el acusador. ¿Okay? Eso es lo que significa. Entonces, también es un título descriptivo de una función. ¿Qué hacía el acusador? Acusaba. Esa es su función, ¿verdad? Acusaba, ¿verdad? Ahora, Dios inicia el diálogo. Yo pinto este retrato donde están todos ahí, ¿verdad? Y de momento se presenta. Yo creo que llegó tarde a la junta este señor. Me parece a mí, ¿verdad? Porque de momento Dios le dice, ¿de dónde andabas tú? ¿Verdad? Parece que llegó tarde, ¿no? ¿De dónde vienes? Y Satanás dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Pregunta para todos nosotros. ¿Qué podría estar buscando en la tierra un ser cuya función es acusar? ¿Qué podría estar buscando? ¿Qué usted dice? ¿A alguien a quien acusar? Está buscando una víctima, ¿verdad? Está buscando una víctima. Claro, en Apocalipsis 12:10 tenemos este tremendo pasaje donde nos dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Yo creo que ese acusador es el mismo acusador. Algunos dicen que no, yo creo que sí. Es el mismo acusador que tentó a Jesús, ¿verdad? El mismo acusador que se le llama el príncipe de este mundo, etcétera. Ahora, después de esto,
Aquí esta pregunta que Dios le hace al acusador, a Satanás, es bien importante. Le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Okay? Ahora, yo quiero que usted entienda el contexto de la pregunta. ¿Okay? Y esto se puede deducir más cuando uno busca en el lenguaje original el significado de las palabras, etcétera. Se entiende mejor el contexto. Dios no le está preguntando como si no supiera. Dios lo sabe todo. ¿Usted cree que Dios no sabía de dónde venía? ¿Verdad? No es, oye, ¿has considerado a mi siervo Job como si nada? No, no. Dios sabe que Él puso el ojo en Job. Así que la traducción debe decir esto. ¿Acaso has puesto tu corazón en mi siervo Job? Ese es el contexto de la pregunta. ¿Me explico, hermanos? Estoy andando por toda la tierra buscando a quién acusar. Ah, le pusiste el ojo a mi siervo Job, ¿verdad que sí? Eso es lo que Dios le está preguntando. ¿Ok? ¿Está claro? Ok, muy bien. Entonces, el acusador, rondeando la tierra, buscando a quien acusar, puso a Job en la mirilla, en el blanco. ¿Por qué? Porque Job es el mero mero. El mero mero. Él sabe que Dios tiene una opinión tremenda, extraordinaria de Job. Varón temeroso de Dios, justo, apartado del mal, ¿verdad? ¿No le gustaría que Dios dijera una descripción de nosotros? Esa misma descripción, ¿verdad que sí? Qué tremendo, hermanos. Varón justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pues en ese puso el acusador la mirilla. ¿Por qué? Mire, si derrumbo a los otros caen como moscas. Ese es el propósito de Satanás. ¿Okay? Si derrumbo a los demás, porque este es el que está en el tope. Por eso es que siempre decimos, escúcheme bien, que el acusador va a atacar, va a querer devorar, va a querer destruir a los hijos de Dios, a los justos. A los impíos los deja tranquilos, ¿verdad? No tiene problema con esto. Entonces, aquí vemos un ejemplo de esto, ¿no? Ahora, aquí viene el primer reto. Cuando el Señor le dice, ¿has considerado o acaso has puesto tu ojo en mi siervo Job? A ese es el que estás velando para acusar, ¿verdad que sí? Porque él es varón justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y de momento Satanás dice, ¿acaso, escuche bien, teme Job a Elohim de balde? O como leyó muy bien la traducción el hermano Moy, ¿acaso Job te sirve a ti o te teme a ti? Porque él está buscando algo personal, por un beneficio que él quiere obtener, ¿ok? Él es recto, él es justo porque tú lo has bendecido con riquezas. Ese es el contexto. Entonces, él no te sirve con honestidad de corazón. Él te está sirviendo porque tú le has creado un vallado, ¿verdad? Lo has protegido, le has dado inmensas riquezas. Pues mientras tú le sigas dando eso, él te va a servir. Pero no es genuino su servicio. Ese es el contexto de este reto, hermanos, ¿ok? Lo hace porque tú le has dado todas estas cosas. Quítale lo que tiene y te maldecirá en tu misma cara. Ahora, ustedes tienen que entender que esto se hizo al frente de todo este concilio, de todos estos ángeles, de todos estos seres espirituales. Todos oyeron todas estas cosas. ¿Se imagina usted si Dios le hubiera dicho a Satanás, mira, vete de aquí, no vengas aquí a molestar, a interrumpir esta junta, ¿verdad? Llegaste tarde, pues no, ya, vete fuera. ¿Qué hubieran pensado los demás seres en el concilio? Si Dios hubiera despachado a Satanás y no hubiera aceptado el reto de Satanás, ¿qué usted cree? Bueno, pues básicamente hubiera sembrado la duda. La duda. Oye, un momento, pero ¿por qué Dios tendrá razón Satanás? ¿Será verdad que Job le sirve de balde a Dios? ¿Será verdad que es una transacción? Dios lo bendice y Job le sirve. Y esas son las motivaciones reales de Job. Y queda la duda
en medio del concilio. Así que uno de los propósitos de Satanás que vemos aquí es sembrar duda. Sembrar la duda ahí en esos seres para que duden de Dios. Y asimismo, Satanás siembra duda en nosotros. No es diferente, mis queridos hermanos. Las dudas van a venir. Y todas vienen del enemigo. Todas. El enemigo quiere que dudemos de Dios, de cómo Dios maneja el universo y el mundo y las cosas que pasan y por qué pasan. Por eso es que nos hacemos la pregunta del sufrimiento. Si Dios es tan bueno, ¿por qué sufrimos? Porque tenemos dudas. Y todo eso viene del enemigo, ¿verdad? Bueno, pues claro, como Dios sabe más que todos y es más sabio que todos, le dice, está bien, tú quieres retarme, acepto el reto. Ve y quítale todo lo que tienes, ¿ok? Todo lo que tiene, pero no lo puedes tocar, ¿ok? Ahí le pone un límite. Bueno, ¿y qué sucede, mis hermanos? Pues en un solo día, este hombre lo pierde todo. Camellos, ovejas, hasta sus 10 hijos. Los 10 hijos murieron el mismo día. El mismo día. Ahora, yo quiero que usted entienda algo aquí, ¿verdad? En una parte dice que se escaparon unos criados y fueron, de hecho, un criado por cada, digamos, área. El que estaba con las ovejas, el que estaba con los camellos, el que estaba con los hijos, ¿verdad? Y cada uno fue a informarle a Job lo que pasó. En un solo día, ¿ok? Y dijo uno, cayó fuego del cielo y quemaron las ovejas, ¿verdad? Y mataron a los criados. Otro dijo, vinieron los caldeos y se robaron los camellos y mataron a los criados a espada y solo yo sobreviví para venir a avisarte. Y otro dijo, vino un torbellino, un viento y derrumbó la casa donde estaban tus hijos comiendo y todos murieron. La pregunta es, ¿quién hizo todo esto? ¿Quién hizo caer fuego del cielo? ¿Fue Dios? No fue Dios, hermanos. Fue Satanás. ¿Quién creó este torbellino? Satanás. ¿Quién incitó a los caldeos a matar a estas personas? Satanás. Satanás hace milagros. Se disfraza de ángel de luz, dice la Escritura. Así que, ojo, hermanos, cuidado con esto. Tenemos que ser muy sabios. Ahora, se desgarra los vestidos, Job. Esto nos dice que es una audiencia israelita. Esto va para el pueblo israelita, ¿no? Este libro, para que ellos entiendan, ¿no? Se desgarra sus vestidos, se echa ceniza y polvo en la cabeza. Y miren lo que dice Job. Esto es una reacción extraordinaria. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Usted cree que usted reaccionaría así si le pasara todo eso en un día? Es más, olvídese de todo eso. Si le pasara una cosita de cualquiera que están aquí. Así diríamos nosotros. Bueno, esto es para nosotros meditar, ¿verdad? Entonces no maldijo a Dios, dice la Escritura, que con todo esto no pecó Job. Así que el primer reto lo ganó Dios. Mire, Dios siempre gana, ¿ok? Dios siempre gana. Bueno, ¿qué sucede? Entonces viene otra junta, viene el día, ¿verdad? Ese día designado para que se reúna este concilio, ¿no? Y de momento aparece ¿quién? El molestoso, ¿verdad? El acusador otra vez. Y le hace exactamente la misma pregunta, es la misma dinámica, lo mismo. ¿Dónde andaba? De rodear la tierra. Ahora, ¿acaso sigues poniendo tu corazón en Job? Ya te gané. ¿Acaso todavía quieres seguir tentándolo? ¿Verdad? Ahora, mire lo que dice el Señor. Es una diferencia entre el primer reto y el segundo, ¿no? Cuando el Señor dice, ¿acaso sigues poniendo tu corazón en Job, que todavía retiene su integridad aun cuando tú me insististe contra él para que lo arruinara sin causa? Clave, hermano, sin causa. Aquí podemos concluir, lo que le pasó a Job es sin causa. No hay causa a lo que le pasó a Job. Por eso el libro no contesta la pregunta por qué Job sufre. Ese no es el punto del libro, ¿ok? Y lo vamos a dar un poquito más adelante. Así que es sin causa, ¿ok?
Ahora Satanás le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida o por su salud. Bueno, ya perdió el primer reto Satanás y le dice, no, déjame tocarlo ahora. Déjame tocar su salud, su piel, su vida, porque el hombre es capaz de dar todo lo que tiene con tal de ser saludable, de no morir. Y eso es verdad. Eso es verdad. Ahora, ¿qué vemos aquí, hermanos? Escuche bien, lección para todos nosotros. El enemigo es más astuto de lo que usted y yo pensamos. Nos conoce muy bien, ¿ok? Entonces sabe que el hombre por naturaleza se aferra a sus posesiones materiales, ¿no es así? Eso es lo que él sabe. Y sabe que el hombre por naturaleza se aferra a su propia vida. Entonces vienen enfermedades, vienen ruinas, ruinas económicas. Pues cuidado, porque esto puede ser causado por el enemigo, ¿verdad? Así que nos conoce muy bien el enemigo y tenemos que estar pendientes de estas cosas, ¿no? Ahora, lo primero que sucede es que entonces Dios le dice, pues está bien, me vas a retar otra vez al frente del concilio, ¿verdad? Yo te voy a demostrar que tú estás incorrecto. Vete, tócalo. Puedes hacer con él lo que quieras, pero no lo mates, ¿ok? De nuevo, Dios es el que pone los límites. Dios da permiso y no da permiso, ¿ok? Entonces, pues este hombre da una terrible enfermedad, terrible, cubierto de llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza, dice la Escritura. ¿Quién le causó la enfermedad? Satanás, hermanos. Satanás, ¿ok? Para que veamos que el enemigo sí puede hacer cosas con nosotros, ¿no? Con el permiso de Dios, ¿ok? Bueno, ok. Ahora, esta enfermedad fue terrible, no fue un catarrito, ¿verdad? No tenía COVID, es Job. No, señor, fue algo terrible. Les voy a leer aquí parte de esto en Job 7, 4 y 5. Él mismo dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. No podía dormir. Mi carne está vestida de gusanos, de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Dice que estaba sentado en un lugar, obviamente no podía estar en la ciudad, era como quizás un basurero donde estaban los desperdicios, y ahí él pasaba los días y tomaba tiestos rotos, vasijas de barro y se rascaba con él. De hecho, una traducción que miré dice sarna. Como los perros, ¿verdad? Eso era lo que tenía Job, ¿no? Pero bueno, en el capítulo 19, quiero leerles un poquito más, dice, mi aliento es repugnante para mi mujer y apesto ante mis propios hermanos, hasta los muchachos me desprecian y me insultan apenas me levanto. O sea, no era solo físico, era el escarnio de todos, al que todo el mundo admiraba y respetaba, dice que lo escupían. Y se burlaban de él. Las personas que él amaba lo habían rechazado totalmente. Esto hay una razón lógica por esto, que es la que vamos a ver aquí en unos minutos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Aparecen los famosos tres amigos de Job, ¿verdad? Que oyen desde lejos, porque Job era el mero mero, como dije. Y esto se regó por todo el mundo moderno de esa época. Mírate, ¿supiste lo que le pasó a Job? ¿Te enteraste? Y estas tres personas dicen, no, hay que irlo a visitar. Hay que irlo a visitar, vamos a ver qué está pasando. Y cuando lo ven de lejos, no lo reconocen y ellos mismos se agarran sus vestidos, se echan polvo sobre la cabeza y se ponen a llorar también de la condición que estaba, por la condición que estaba Job, ¿no? Ahora, estos tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, y aquí vienen tres ciclos de diálogo, tres ciclos. Elifaz habló 3 veces, Bildad 3 veces, Zofar solo 2 veces, pero en cada ciclo Job le contesta, ¿no? Ahora, no vamos a dar todo esto porque no hay tiempo. Lo que sucede aquí con estos tres amigos, ellos tratan de explicar la razón por la cual Job está sufriendo por medio de lo que se llama el principio de retribución, que lo vamos a dar más adelante. Pero es muy simple. Mira, tú pecaste, vas a sufrir.
Ese es el principio de retribución. Justicia retributiva. Y eso es lo que se creía en esa época. Y por eso es que todos sus familiares y todos sus amigos lo abandonaron. Este pecó y no quiere admitir su culpa, ¿no? Bueno, voy a dar un resumen de los diálogos aquí muy general. Primero, Elifaz. Elifaz, resumiendo sus 3 diálogos, básicamente le dice a Job, mira, apela a Dios, reconoce tu pecado, arrepiéntete, porque mira cómo Dios trata al impío y así te está tratando a ti. Arrepiéntete para que seas restaurado. En pocas palabras, eso fue lo que le dijo Elifaz en sus 3 discursos. Ahora, la contestación de Job a los 3 discursos se resume en lo siguiente, ¿no? Mira, deja de acusarme, ¿verdad? Yo, en vez de apelar a Dios con una humildad que sería falsa, ¿por qué? Porque yo no he hecho nada, yo no he pecado y yo no voy a ir con un arrepentimiento que es falso porque no tengo nada de qué arrepentirme. No voy a ir a Dios con esto. Eso sería una humildad falsa. Lo que yo quiero hacer, amigo Elifaz, yo quiero hablar con Dios. Yo quiero hablar con Dios y presentar mi caso porque soy inocente. No tengo nada de qué arrepentirme, más bien quiero hablar con Dios. Ahora escuche bien y preguntarle a Dios por qué eres injusto conmigo. Y ahí la regó Job. Ahí la regó. Porque acusó a Dios de ser injusto. Y esto lo vamos a desarrollar un poquito más, ¿verdad? Job tenía razón, él era inocente. Recuerden, Dios dijo sin causa. Él era inocente completamente. Pero Job, en su reacción, sin entender, él creía que Dios estaba siendo injusto con él porque él creía también en el principio de retribución. Él sabía que Dios castigaba y hacía sufrir al impío según la creencia de esa época. Pero él dice, yo no he hecho nada. ¿Por qué me castiga? Es injusticia de Dios. Y usted sabe que no hay ni una injusticia en Dios. Eso es una acusación tremendamente seria, mis hermanos. Tremendamente seria. Bueno, entonces Bildad, el segundo, le dice, deja de estar pretendiendo ya, Job, ¿verdad? Reconoce lo que es obvio, has pecado y por eso te sobrevienen estos males. Mira, tú, Job, tú dices que conoces a Dios, pero en realidad no lo conoces, porque no estás admitiendo lo que es obvio. Arrepiéntete ya, ¿verdad? De nuevo, una vez más, el principio de retribución. Y Job le dice a Bildad, yo conozco bien todas estas cosas. Yo conozco bien el principio de retribución. Yo sé que es así, pero no voy a admitirlo en este caso, porque ha sido Dios el que me ha arruinado sin causa justa. Bueno, si hubiera terminado en sin causa, pues hubiera estado bien. Pero cuando dice sin causa justa, está acusando a Dios de injusto otra vez, ¿no? Soy víctima de Dios, por tanto me aferro a lo único que me queda, mi justicia. No voy a maldecir a Dios, no voy a admitir que pequé, me voy a aferrar a mi justicia. Es lo único que me queda, le dice Job a Bildad. Y Sofar básicamente le dice, tú tienes orgullo, tú eres un orgulloso porque no admites tu culpa. Tú te crees más sabio que Dios y eso es correcto. Lo que Sofar le dijo es correcto. Cuando uno acusa a Dios de injusto, uno se está poniendo por encima de la sabiduría de Dios. ¿Ok? Así que eso es importante. ¿Ok? Dice, clama a Dios, le dice Sofar, humíllate para que tengan paz, para que tengas tu paz en medio de este sufrimiento, porque por tu propio orgullo no admites que Dios te ha juzgado igual que a un impío. ¿Okay? Bueno, pues ahí la regó Sofar también, porque no era así la cosa, ¿no? Ahora Job le responde interesantemente, son ustedes. Le responde a Sofar, pero los 3 están oyendo, ¿verdad? Y habla en plural, le dice, son ustedes los que se creen que saben más. Yo no soy menos que ustedes. Miren, mejor cállense la boca, le dice Job, ¿verdad? Porque están hablando palabras necias y mejor cállense para que se vean sabios, ¿verdad?
No me hablen más. Es más, yo no me voy a dirigir más a ustedes. A quien yo quiero dirigirme es a Dios. Con Él sí quiero hablar, ¿verdad? Para presentar mi caso ante Él. Ahora, entonces, ¿qué Job piensa de sus amigos? Bueno, él los llama tristes consoladores, ¿verdad? Él le dice, si ustedes estuvieran en mi posición y yo en la de ustedes, yo no los acusaría a ustedes. Yo los alentaría. Yo les traería ánimo. Y eso es lección para nosotros también, hermanos. Cuando una persona está en una situación de aflicción extrema, de sufrimiento, a veces, mire, yo siempre recomiendo, a veces cometemos el error, le venimos a hablar de Dios. No le hable de Dios, porque la persona no va a escuchar. El sufrimiento es tal y tal, hermanos, que la persona lo que quiere es que alguien lo apoye, que alguien esté ahí para apoyarlo, para alentarlo. Mira, ¿qué puedo hacer por ti? Aquí estoy. Y si está a mi alcance, considéralo hecho. ¿Cómo te puedo ayudar? Y ofrézcale palabras de aliento, ¿verdad? Y eso era lo que Job quería de estos amigos, pero ninguno de ellos hizo esto, ¿verdad? En el capítulo 26, le dice Job a uno de ellos, a Bildad, sarcásticamente le dice, qué bien ayudas al débil y socorres el brazo sin fuerza. ¿Cómo aconsejas al ignorante? Porque según ustedes yo soy el ignorante. ¿Qué talento tan grande manifiesta? Hablándole sarcásticamente, ¿verdad? Ustedes son unos inútiles, no sirven para nada, ¿verdad? Ahora, ocurre algo interesante. Aparece otro personaje llamado Eliú. Eliú es más joven que los demás y tal parece, no sabemos de dónde viene, pero se puede percibir que se unió al diálogo. Y él, como es más joven, los otros más viejos, ¿verdad? Supuestamente tienen más sabiduría y él cayó la boca. Pero al final, cuando dice en el capítulo 27, y los tres amigos se callaron porque no pudieron seguir refutando a Job porque les pareció que Job era justo, ¿no? Y ahí entra este individuo, Eliú, y se enciende su ira primero contra los tres amigos y después contra Job. Y él dice, ahora voy a hablar yo. Yo no hablé porque soy el más joven y no me atrevía porque según las creencias y las costumbres, ustedes deben tener más sabiduría que yo, pero no lo han mostrado. Así que ahora yo voy a hablar. Ahora, critica entonces primero a los tres amigos por no haber contestado a Job correctamente. ¿Okay? Y reconoce después, se enciende su ira contra Job por el mero hecho de que Job acusó a Dios de injusto. Eso fue lo que encendió la ira de Eliú. ¿Cómo vas a acusar a Dios de injusto? ¿Quién tú te crees que tú eres, Job? ¿Verdad? Y reconoce Eliú que quizás Job no ha cometido ningún pecado, lo admite. Mira, a lo mejor tú no cometiste pecado, ¿ok? Pero con todo y eso, esta prueba te está llegando a ti. Escucha bien esto es bien importante. Esta prueba te está llegando, Eliú, para que tú reconozcas un pecado que tú tienes que no sabes que tienes. Un pecado oculto. ¿Cuál es ese pecado? Su justicia propia. Su extrema justicia propia. Tú te crees demasiado bueno, Job. Y el Señor te está trayendo esta prueba para que tú te des cuenta. Usted sabe el salmo que dice, líbrame de los pecados que son ocultos. Pues Job era bueno, era varón perfecto, temeroso de Dios. Pero Eliú le está diciendo, tú te crees demasiado bueno. Al punto, es tan extrema tu justicia propia que tú acusas a Dios de injusto. Tú crees ser más justo que Dios. Ahora, yo les voy a decir esto. En el contexto del libro, sabemos que esta no es la razón. ¿Ok? Se equivocó Eliú también. ¿Ok? Porque en cierto modo es también el principio de justicia retributiva, ¿no? O sea, Dios te está juzgando primero a ti. Esto es desde otro ángulo. No fue que pecó y Dios lo juzgó. No, Dios te juzga primero para que reconozcas tu pecado. Pero es justicia retributiva, igual, ¿no? Ahora, no es la razón
porque ya sabemos que es sin causa, ¿ok? Pero Eliú tiene razón aquí en un principio bíblico general. Y yo puedo dar testimonio personal, mis queridos hermanos, de esto precisamente. Ustedes han escuchado mi testimonio varias veces, ¿ok? Y el Señor me tuvo que humillar, me tuvo que hacer sufrir para que yo viera mi pecado. Así que yo creo en este principio, ¿no? Bueno, entonces el punto de Eliú era que Job necesitaba sufrir primero para que se diera cuenta de lo extrema que era su propia justicia. Bueno, y finalmente aparece ¿quién? Dios. ¿Tú quieres hablar conmigo, Job? Está bien, vamos a hablar. Y lo primero que dice Dios, hace una pregunta, Job 38, versículo 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ok, aquí ya tenemos dos palabras, temor y sabiduría. Ok. Y el punto es que Job, al acusar a Dios de injusto, se está creyendo más sabio que Dios. Ok. Entonces Dios le dice, mira, yo sé que tú tienes una pregunta, ¿okay? Yo te la voy a contestar, pero primero tú me tienes que contestar a mí una serie de preguntas que yo te voy a hacer. Así que cíñete y prepárate. Si tú me contestas correctamente, yo te contesto a ti. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Bueno, claro, cualquier hombre que acuse a Dios de injusto, Dios va a decir, tú te crees más sabio que yo, pues yo te voy a preguntar primero a ti. Si tú me demuestras que eres más sabio que yo te voy a contestar. Usted sabe la escritura que dice, parece que está en Romanos, pero es una cita del Antiguo Testamento. ¿Quién le dio consejo a Dios? ¿Y quién le dio algo a Dios para que él le debiera? Nadie, hermanos. A Dios no se puede cuestionar. Ese es el punto aquí. No podemos cuestionar a Dios porque su sabiduría es perfecta y lo tenemos que creer por fe. Y lo que él hace es perfecto y bueno, siempre, siempre, no se equivoca, ¿ok? Bueno, entonces, le hace 77 preguntas. Yo creía que eran 64 y después me puse a buscar, no, son 77 preguntas. Y tienen una variedad de temas, desde la creación del universo, la naturaleza, cómo funciona, por qué unos animales son de una manera y otros de otra, unos son más inteligentes y todas estas cosas. Job, ¿dónde estabas tú? Contéstame cuando yo puse la tierra en su lugar. ¿Sabes cómo está sostenida la tierra, Job? ¿Tú sabes, conoces la nieve, Job? ¿Sabes de dónde viene? ¿Y para qué sirve? ¿Conoce, señor Job, a este animal fulano, tal, lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué es más inteligente que el otro? ¿Por qué yo le di inteligencia a este animal y a este no? Bueno, en fin, una cosa tremenda, hermanos. Y Job, pues se le cayó la quijada, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir Job, verdad? Y finalmente, Job se arrepiente y entiende que solo Dios es sabio y no puede ser cuestionado. ¿Ok? Job 42, 2 y 3. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, repite la pregunta de Dios. Ese era yo. Yo lo hice. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía, como dice el salmista. ¿A dónde me iré de tu presencia, Señor? Si no está, aún no está la palabra en mi boca cuando tú la sabes. Si subo aquí, estás ahí. Si bajo allá, estás acá. Tal conocimiento es demasiado grande para mí, no lo puedo entender. Claro, el salmista lo entendía, pero Job no lo entendía, ¿no? Bueno, y Dios lo restaura al final. Le da el doble de lo que tenía antes, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 42, vemos el arrepentimiento de Job de una manera literal aquí, ¿verdad? Dice, escúchame, te ruego, le dice Job a Dios. Hablaré y te preguntaré, ¿verdad? Ahora Job le va a hacer preguntas a Dios, ¿verdad?
Tú me enseñarás. Fíjate cómo cambia la actitud de Job. Ahora tú me vas a enseñar a mí. Yo creía que lo sabía todo, pero no, tú lo sabes todo, ¿verdad? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y cuando él está frente a Dios, Dios está en forma de un torbellino, de un viento ahí, ¿no? Me aborrezco, me arrepiento, echándome polvo y ceniza. Ahí vemos un arrepentimiento genuino, ¿verdad? De Job. Dios lo restaura, vive hasta su cuarta generación. Tuvo 10 hijos más. De hecho, no mencioné que su esposa no murió. Y fue la primera que lo hostigó, ¿se acuerdan? Maldice a Dios y muérete ya, ¿verdad? Pero no murió porque Dios sabía lo que iba a hacer. Entonces tuvo más hijos, tuvo 10 hijos más. 140 años vivió Job después de todo esto. Ahora, un detalle interesante es que ahí al final Dios tiene ira contra los 3 amigos, no contra Eliú, no menciona a Eliú, solo contra los 3 amigos. Eliú estaba más cerca, a pesar de que se equivocó un poquito, ¿verdad? Pero estaba más cerca de Dios que estos 3 amigos, ¿no? Y le dice a los 3 amigos, ustedes han hablado neciamente, tengo ira contra ustedes, ahora vayan donde Job, esto es importante, para que él interceda por ustedes. Porque a ustedes yo no los voy a oír. Y es que Dios no oye al impío, hermanos. Dios oye solo a sus hijos. Así que nosotros podemos orar por las personas que no creen. Podemos orar y Dios nos escucha a nosotros, a ellos no. Pero esto nos dice claramente que podemos orar. Entonces, envía ahí a los 3 amigos a donde Job, tienen que hacer unos sacrificios. Job ora por ellos, dice. Y una vez Job oró, Dios restauró también a los 3 amigos. Ese es, verá, nuestro Dios siempre es misericordioso y bondadoso, hermanos. Bueno, ok. Ahora, el principio de justicia retributiva, ¿qué es? Bueno, el justo prospera, el impío sufre. Y esto lo vemos en muchas escrituras, lo vemos en los Salmos, lo vemos en Proverbios, lo vemos en Eclesiastés, los libros de sabiduría, de los cuales Job es considerado un libro de sabiduría. Ese es el género del libro de Job. Está dentro de ese grupo, ¿no? Pero también lo vemos en los tiempos de Jesús. En Juan 5:14, después que el Señor sana a aquel paralítico en el estanque de Betesda, ¿se acuerdan? Se lo encontró en el templo y le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces hay cosas, enfermedades y consecuencias por pecados. El paralítico que bajaron del techo, tus pecados te son perdonados, fue lo primero que le dio el Señor, ¿no? Así que este principio no solamente era creído, tenemos base bíblica para esto. En Deuteronomio 28, las famosas promesas de Dios, si me obedecen, esto te voy a bendecir de esta manera. Si no me obedeces, te va a ir mal y esto es lo que te va a suceder. Así que ese principio es aplicable, pero no es el propósito del libro. Ese principio no está en juego. Lo que está haciendo el libro de Job es poniendo ese principio bajo la mirilla, bajo el microscopio. ¿Es siempre así o no? Esa es la pregunta. Y claro, podemos concluir que no siempre es así. ¿Okay? Ahora, ¿de qué trata el libro entonces? Vamos a dar unas 4 lecciones, hermanos. Número 1, si usted está tomando nota, estas son las cosas importantes. Job tiene pruebas, pero no está siendo probado. Sin causa. Job tiene pruebas, pero no está siendo probado. Esto también lo vemos en la Escritura. Vemos los 2 casos. Vemos que la Escritura nos dice que Dios ama al que disciplina, ¿verdad? Y azota a todo el que tiene por hijo. Hay pruebas. Vemos en la Escritura que dice que nosotros vamos a pasar por pruebas, que nuestra fe tiene que ser probada. O sea, ahí hay causa, ahí hay un motivo. Hay algo que Dios tiene que hacer en nosotros. ¿Okay? Pero también vemos el otro lado. Cuando el Señor le dice a los discípulos, en este mundo tendréis tribulación, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo.
Él no le dice por qué van a tener tribulación. Así que vemos que hay pruebas, hay sufrimiento y todas estas cosas. El mal que nos sobreviene puede ser por una causa de disciplina, simplemente porque nuestra fe tiene que ser probada o así es, porque así es, hermanos. Porque Dios permitió, por medio quizás de Satanás, en muchas ocasiones, que así sea. Y no podemos cuestionar esto, hermanos. Ahí vemos los dos casos, ¿ok? Y el caso de Job es ese. No hay causa, no hay razón porque él pase por esto, pero pasa por esto. ¿Por qué? Porque Dios le dio permiso. Porque Dios aceptó un reto, ¿no? Bueno, ok. Ahora, la pregunta que se nos hace aquí, recuerden, Dios tiene prueba, pero no está siendo probado. Dios declara a Job inocente desde el principio. Varón justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿no? Así que ya sabemos que él es inocente. La pregunta es esta. Esto es lo primero que vemos aquí, es si Job va a retener su integridad en medio del sufrimiento. Porque mire que nosotros, los seres humanos, tendemos a echarle la culpa primero a quién cuando nos llega el sufrimiento. Ay, Dios, ¿por qué me mandas esto? Siempre culpamos a Dios. Al enemigo ni lo mencionamos muchas veces. Dios, ¿por qué me está mandando esto? No entiendo. Bueno, esa es la pregunta. Vamos a mantener la integridad en medio del sufrimiento. Si no lo hubiera hecho Job, entonces Satanás hubiera tenido razón, ¿no? Job no le sirve a Dios de balde, sino él espera algo a cambio. Por eso Job le sirve a Dios, según Satanás. Si Job hubiera maldecido a Dios, este hubiera sido el caso, se hubiera demostrado. Pero no fue así. ¿Ok? Ahora, ¿cómo aplica esto a nosotros? Hay muchas personas que creen que si se portan bien, sirven a Dios, hacen ciertas cosas, van a recibir bendición de Dios. Esperan una bendición de Dios. Es decir, lo hacen por los motivos que Satanás decía que Job lo hacía. Por ejemplo, ofrendar. Ofrendar, ahí van a Miqueas capítulo 3. Pruébame en esto, dice el Señor. Dame tu diezmo, a ver si no te bendigo y lleno tus graneros. Ah, pues está bien, yo te voy a dar mi diezmo para recibir una bendición. Si estamos haciendo eso, mis amados, estamos bien equivocados. Bien equivocados. Cualquier cosa que hagamos para Dios tiene que salir de nuestro corazón, porque lo amamos. Ese es el principio que vemos aquí. Otra pregunta que podemos ver aquí ¿es sabio de parte de Dios bendecir a los que hacen justicia con prosperidad material y salud? Eso es una pregunta. ¿Por qué esa pregunta? Bueno, aquí lo vemos, porque la persona puede llegar a esa conclusión. Bueno, como yo soy tan recto, Dios me está bendiciendo. ¿Sería sabio de Dios entonces bendecirlo y correrse el riesgo de que esa persona vaya a pensar eso, no? Ok, bueno. Principio número 2. El libro se trata de Dios y no de Job. El libro se trata de Dios y no de Job. Aunque Job parece ser el personaje principal, todo lo que dice Job, usted no lo puede tomar como algo práctico, no lo puede aplicar a su vida, ¿verdad que no? Job no es el tema principal del libro, el tema principal es Dios. Ahora, lo que podemos aprender de Job es la reacción a su situación, ¿no? La reacción de Job nos hace entender cómo Dios maneja el mundo y si en realidad existe tal cosa como servirle a Dios desinteresadamente. Esa es la prueba que está frente a nosotros. ¿Le sirve Job a Dios desinteresadamente o es por otros motivos, no? Y aquí hay una tensión entre dos retos, hermanos. El primero ya lo dijimos, es sabio bendecir al justo con riquezas y salud, ¿verdad? Porque mientras más riquezas y más salud, son más bendiciones y esa persona se va a creer como, bueno, pues como me estoy portando bien, pues sigo portándome bien y por eso le voy a servir a Dios.
no le está sirviendo a Dios con interés. Eso es un riesgo, ¿no? La otra pregunta es lo opuesto. ¿Es sabio de Dios dejar que el justo sufra? ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo que pasó de Job. Va a cuestionar a Dios. Y usted ve ahí los dos extremos. La bendición extrema, ¿verdad? Que Dios nos da por ser fieles, ¿verdad? Y el sufrimiento extremo que también viene de Dios, ¿verdad? Aunque seamos fieles. Pues los dos tienen sus problemas. Uno, el de sufrimiento te va a llevar a cuestionar a Dios, si es justo o no. El otro te va a llevar a servirle a Dios de una manera con interés. ¿Ok? Esa es la tensión que vemos aquí. Así que el libro se trata más de Dios y cómo Él maneja el mundo. Escuche bien esto. Lo que está aquí a prueba en este libro, lo que está siendo probado es la sabiduría de Dios. Si Dios es realmente sabio en hacer estas cosas. Eso es lo que nos está dando el libro de Job. Y Job es el botón de prueba para nosotros considerar a Dios y su manera de pensar cuando nos vengan las calamidades en la vida. Si lo vamos a cuestionar o no lo vamos a cuestionar. La sabiduría de Dios está en juego aquí. ¿Ok? Número 3, esta para mí es la más importante. El libro se trata más de las razones, escuche bien, para practicar el bien, la justicia, que de las razones por qué se sufre. Porque como dije al principio, cualquier mensaje de exposición de esto, de este libro, todos dicen, no he encontrado ninguno todavía que no lo diga. Este libro trata de por qué el justo sufre. ¿Por qué las personas buenas sufren? No se trata de eso, hermanos. El libro se trata de por qué nosotros tenemos que practicar siempre la justicia, independientemente de lo que nos pase. Eso se trata el libro de Job. Seguir firmes en la carrera, constantes, leyendo la palabra, recibiendo la prueba con aceptación. Dice la Escritura que nos gocemos en las pruebas. Que entendamos que Dios está en control y que Dios es sabio y sabe lo que hace porque todo trabaja para bien para aquellos que aman al Señor y son llamados de acuerdo a sus propósitos. Amén, hermanos. De eso se trata el libro de Job. La pregunta que se debate es esta. ¿Por qué Job es justo? Esa es la pregunta. No por qué Job sufre. ¿Es Job justo porque Dios le da o es justo porque él ama a Dios? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Mantendrá Job su integridad aun cuando no entiende lo que Dios está haciendo? Esa es la pregunta para todos nosotros. ¿Vamos a mantener nuestra integridad cuando nos venga el sufrimiento y la calamidad y los retos a la vida? Aunque no entendamos lo que Dios está haciendo. De eso se trata, hermanos. Y la Escritura nos lo dice claramente. Que van a venir pruebas, vamos a tener tribulaciones, pero tenemos que mantenernos firmes en medio de estas cosas porque Dios lo sabe, nada se esconde de Dios y Él es perfectamente justo y perfectamente sabio. Amén. Muy bien. La mantendremos nosotros entonces bajo sufrimiento. Esto armoniza con el Nuevo Testamento. ¿Ok? Vemos en el Nuevo Testamento tremendos ejemplos, especialmente del apóstol Pablo. ¿Okay? El apóstol Pablo dice, yo he sabido vivir en abundancia y vivir en necesidad, hambre, sed, frío, desnudez, azotes, cárceles, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en todas estas cosas soy más que vencedor. Segunda de Corintios 6, 4 y 5. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, etcétera, etcétera. Como entristecidos, mas siempre gozosos, dice el apóstol. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Gloria a Dios, hermanos. En medio de la calamidad, así es que tenemos que reaccionar. ¿Cuántas veces hemos aquí mismo expuesto el punto de que cuando el Señor dice
Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y yo he venido para que tengan gozo. Esto solamente se puede demostrar en medio del sufrimiento. Porque si estamos como Job, en abundancia, claro, estamos gozosos. Yo tengo una vida abundante. Mira todo lo que tengo. Tengo salud. Tengo muchas cosas. El Señor me ha bendecido y estoy gozoso. Hasta los paganos hacen eso, hermanos. Ahora, ponga usted la otra cara de la moneda. Véase en la situación de Job. ¿Va a tener el gozo de Jehová o no? ¿Va a decir, tengo una vida abundante o no? Es que la única manera de demostrar la abundancia en nuestra vida y el gozo es en el sufrimiento. La única manera de demostrar que somos diferentes es ahí, ¿verdad? En medio de las aflicciones, ¿no? El libro de Job no se trata de Job ni de ningún otro ser humano, porque ninguno habla sabiamente, hermanos, ninguno, ¿verdad? Sino de Dios, que es el único que es perfectamente sabio. Aquí viene la pregunta, otra pregunta similar a la que hemos hecho. ¿Será sabio de Dios darle permiso a Satanás para que nos aflija? Rotundamente sí. Eso es lo que vemos aquí. Rotundamente sí. Y esto lo probamos con la escritura. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero no te preocupes, Simón, yo no le voy a dar permiso. Eso es lo que dice ahí. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es decir, te vas a zarandear, pero yo oré por ti. Ahora mire lo interesante que dice aquí. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, hermanos, la oración del Señor, que siempre es oída por el Padre, es sí, ¿verdad? Y aquí nos indica que por medio de esa intercesión, Pedro va a ser restaurado. Va a ser zarandeado, pero va a ser restaurado. ¿Se entiende, verdad que sí? Bueno, la escritura dice, abogado tenemos. Y la escritura, como leímos en Apocalipsis, nos acusa de día y de noche. Pero abogado tenemos. La escritura dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, de acuerdo a la voluntad del Padre. Así que tenemos un intercesor, tenemos un abogado, tenemos un mediador, que en medio de nuestro sufrimiento está intercediendo por nosotros y está con nosotros. Aunque le haya dado Dios permiso a Satanás para causar eso. Y el principio número 4, o la lección número 4. El acusador siempre va tras los justos. El acusador siempre va tras los justos. Primera de Pedro 5:8. Lo conocemos muy bien, ¿no? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como rugiente. ¿Anda como? Alrededor, mire, alrededor, rondeando la tierra, buscando víctimas para acusar y para devorar a creyentes. Pedro le está hablando a los creyentes, no los está diciendo a nosotros, ¿no? Hermanos, cada vez que cedamos a la carne, cada vez que miremos lo que no tenemos que mirar, que pensemos lo que no tenemos que pensar, que codiciemos lo que no tenemos que codiciar, que envidiemos lo que no tenemos que envidiar, es una acusación contra nosotros. Pero yo tengo un abogado. Muy bien, sí, el Señor dice, no es culpable, ya yo pagué por su pecado. Inocente, está bien. Pero ¿no le gustaría a usted tener las menos acusaciones posibles? A mí sí. Yo no quiero que el enemigo me acuse de nada, hermanos. Entonces tenemos que aprender a vivir en el espíritu y desechar la carne. Porque el enemigo quiere destruirnos. ¿Qué quiere destruir? No puede destruir nuestra alma, ya somos salvos. Quiere destruir tu fe, quiere destruir tu gozo, quiere desanimarte, quiere desalentarte. ¿Por qué? Porque se apaga tu luz, hermanos. Él conoce al ser humano, que nos aferramos a nuestra salud, nos aferramos a nuestras cosas materiales. Bueno, si Él te quita todas esas cosas y te desanimas, la luz de Cristo, si tú lo permites, se apaga. Y Él es el príncipe de las tinieblas, y donde no hay luz, hay más tinieblas. Pero el Señor dijo, nosotros somos la luz del mundo.
Por tanto, en medio de las calamidades tenemos que mostrar más luz todavía. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pues ahí es, ¿verdad? Por eso Santiago dice que resistamos al diablo. Mire, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, lo primero que tenemos que hacer. Y resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo lo resistimos? Desanimándonos, echándonos a una esquina a llorar. Pobrecito de mí, ¿por qué hiciste esto, Dios? No, Señor. No, Señor. No es el ejemplo que vemos en la Escritura. Los hermanos de la alabanza pueden subir. Bueno, todo esto ha sido un viaje muy rápido a través del libro de Job, con las lecciones que hemos aprendido, ¿no? Se trata de Dios, de la sabiduría de Dios, que es incuestionable, hermanos. Y que Dios sí da permiso para ciertas cosas por razones que Él solo sabe. Dios nunca le contesta a Job porque Job no le pudo contestar a Dios, ¿no? Muy bien, uno dice, bueno, pues esto es un buen mensaje quizás, no sé, como ustedes lo vieron, pero para el creyente. ¿Y el no creyente qué? ¿Cómo aplica esto aquí? Bueno, me puse a pensar, el no creyente sufre también. El no creyente se aflige también. El no creyente se carga también. El no creyente está sometido a los mismos sufrimientos que nosotros. Y yo le pregunto si hay alguien aquí que no ha profesado su fe en el Señor Jesucristo, porque eso es un no creyente. Un no creyente no es decir, yo no creo en Dios. Eso es un tipo de no creyente. Hay otros que dicen, yo creo en Dios, pero son no creyentes. Porque la Escritura es muy clara, nos dice, hasta los demonios creen en Dios. Pero eso no es creer en Dios. El creyente es aquella persona que le ha entregado su vida a Dios completamente, que su vida gira alrededor de Dios, que ha reconocido, como dijo mi esposa, su pobreza de espíritu. Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Yo quiero vivir para ti, Señor. Yo creo en ti. Yo quiero entregarte toda mi vida. Eso es un creyente. Y la practica. Practica lo que predica. Lee la Escritura, ora, se congrega. Y su vida gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, si hay alguien aquí que no ha hecho eso todavía, vas a sufrir igual que sufre todo el mundo. Quizás estás sufriendo ahora mismo. Quizás estés cargado. Quizás te sientes como Job. ¿Por qué me está pasando? Porque el no creyente se cuestiona también estas cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? Bueno, para ti te digo que hay esperanza. Hay esperanza. Hay un redentor y hay un mediador que está a tu favor. ¿Ok? Lo único que tienes que hacer es invocar su nombre. Y esto es un buen preámbulo para lo que vamos a hacer en unos minutos, que es participar de la Santa Cena. Porque la Santa Cena es solo para las personas que le han entregado su vida a Cristo. ¿Okay? Ahora te voy a mostrar el mediador y el redentor. Aquí mismo en el libro de Job. Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Job está buscando a alguien que lo redima. En el contexto inmediato él no entiende quién es. No sabe quién es. Pero él añora un redentor. Dice, yo sé que mi redentor, el que me va a sacar de esto, vive. Y al fin se levantará sobre el polvo y veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que hay alguien que me puede redimir. Él no entiende nada de lo que está diciendo, pero nosotros sí. ¿Verdad que sí? En el capítulo 33, este es Eliú hablando. Está hablando Eliú, de hecho le está diciendo a Job, tu pecado es que tú te crees demasiado bueno y el Señor te trajo esta calamidad y el Señor trae calamidad a la vida de las personas para que se den cuenta y describe una serie de cosas terribles que le pueden pasar a las personas. Y él dice que el hombre que está pasando por esto tiene este deseo. Job 33, 23 y 24. Si tuviese cerca de él, del que está sufriendo, algún elocuente mediador. No hay un solo mediador, hermanos. ¿Hay o no hay?
Ok. Algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber. El mediador te va a anunciar lo que tienes que hacer. Que le diga a Dios, que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Mire qué cosa tan extraordinaria. Que lo libró de descender al sepulcro y que halló, ¿qué? Redención. ¿En dónde encontramos redención? ¿Quién es ese mediador que nos dice, no tienes culpa, si vienes a mí no tienes culpa? Y después en los versículos 25 y 26 da el resultado de entregar esta vida al Redentor y al Mediador. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Exactamente. Mire, estas personas no sabían ni lo que estaban diciendo ni lo entendían, pero nosotros sí. Porque cuando venimos a Cristo, Él nos imputa su justicia en nosotros. Y nos declara limpio, precisamente lo que dice aquí. Dice la Escritura que una vez invoquemos a Dios para salvación, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. La justicia perfecta de Dios mora en nosotros. Bendito Padre Celestial, soberano Dios. Primero te damos tantas gracias, Señor, por la belleza y el poder de tu palabra, que nos redarguye, que nos corrige, que nos enseña, que nos instruye, que solo tú eres soberano y solo tú eres justo y solo tú eres perfectamente sabio, Señor. Y no podemos cuestionar nada de lo que nos suceda en nuestra vida, porque tú estás en control de todo, Señor. Perdónanos, Señor, las veces que quizás te hemos cuestionado, Señor. Ayúdanos a entender el principio de este libro, Señor, que nadie te puede cuestionar. Nadie puede cuestionar tu justicia, ni tu sabiduría, ni tu soberanía, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Y ahora pedimos por cualquier persona aquí, cualquiera, Señor, que necesite, Señor, abrir su corazón, invocar tu nombre, creer en su corazón que tú eres el Señor y que fuiste resucitado, Señor, de los muertos por su vida, para perdonarlo, para darle vida eterna. Cualquier persona aquí, Señor, levántalo de su asiento y que venga públicamente, Señor, a abrir su corazón en medio de los hermanos aquí de tu congregación. Bendito Dios y Padre Celestial. No dejes, Señor, que se rechace tu voz en esta tarde. Oramos por esas personas, Señor. Quizás alguien que nos escucha a través de nuestro servicio en las redes sociales, que lo puede hacer ahí en su casa, Señor, también. No sé hasta dónde va a llegar este mensaje. Solo te pedimos que seas tú, Señor, el que reciba la gloria y la honra. Bendito Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Te amamos, Señor. Y a ti siempre te rendimos honra y gloria. Y oramos en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, Redentor y Mediador por los siglos de los siglos. Amén, amén, mis queridos hermanos. Muy bien.